En un contexto complejo, donde abundan las malas noticias, el pesimismo, incluso la desazón puede, y con mucha frecuencia puede, tejer en nosotros una serie de creencias negativas respecto a mejorar en nuestra vida o para sobreponernos incluso a un problema. De algún modo, incluso dejamos de luchar por ciertos objetivos sin darnos cuenta, o sea, sin ser conscientes. Dejar de pelear por cosas que consideramos están lejos de nuestro alcance, como es el hecho de tener una mejor vida. El hecho de iniciar un emprendimiento, un proyecto, una carrera, para estar mejor, es algo que muchas veces no es que no lo alcanzamos, sino que tristemente no intentamos llegar por condicionamientos que nos fueron moldeando nuestras acciones y sobre todo nuestras creencias. A esto se suele llamar indefensión aprendida. Bienvenidos a cómo pasar a retiro de una fuerza de seguridad y aprender a desaprender las creencias que nos impiden luchar por nuestro mayor bienestar. Buenas, gente. Bienvenidos, seres humanos, a cómo pasar a retiro de una fuerza de seguridad y emprender el camino propio. Un podcast en que cada semana compartiremos herramientas específicas de mentalización y acción para ayudarte a construir y transitar un puente entre trabajar en una fuerza de seguridad y el gran paso de emprender tu vida. Ya sea que quieras retirarte con los años o sin los años para el haber de retiro o la pensión, te puedo asegurar que tenés muchísimo que ofrecer a este mundo. Tus habilidades incorporadas a través de la experiencia, sea de 5, 10, 30 años de servicio, o incluso si ya dejaste de trabajar en una fuerza, reitero, tu experiencia vale enormemente, ya que al haber pasado por una fuerza de seguridad en un mundo tan complejo, adquiriste fortalezas únicas y es por eso que queremos ayudarte y acompañarte con orientación laboral y emocional para que a esas fortalezas puedas sumar técnicas y estrategias que te permitan diseñar y accionar una mejor calidad de vida, consiguiendo disfrutar de tiempo para vos y tus seres queridos. Es por ello que te agradezco enormemente que hayas dado play y me estés escuchando. Mi nombre es Mario Poterala, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida al episodio número 21, donde hablaremos de la indefensión aprendida y cómo con esas creencias nos autosaboteamos, nos autosaboteamos nuestro bienestar. Pero bueno, antes de seguir te recuerdo que puedes ser anoticiado de cada episodio que publiquemos siguiéndonos en Spotify, YouTube o la que sea tu plataforma favorita. Y también si quieres saber más de nosotros, nos puedes encontrar en comopasararretiro.com, donde al suscribirte a nuestra comunidad en forma gratuita, es el nombre y correo electrónico, nada más, podés acceder a un pack de herramientas que te será de ayuda en este proceso de emprender tu vida, que no es otra cosa que mirar tu futuro, pero con decisiones presentes. Hoy. Y bueno, vamos con el programa de hoy. La indefensión aprendida es un concepto popularizado por el psicólogo Martin Seligman, que en 1960 realizó un experimento que se ha convertido en un clásico, que consistía, es uno de esos experimentos que en estos tiempos cuesta un poco comentarlos, porque se trataba de experimentos con perros, pobres perros, ¿no? A los que se les daba unas descargas eléctricas cada vez que hacían algo mal y se les premiaba cada vez que hacían algo bien. El tema no termina ahí, lógicamente, sino que el experimento, lo que sucedió más adelante, que por cuestiones, se dice, accidentales, se empezó a darles un refuerzo negativo cuando hacían las cosas bien y a veces un refuerzo positivo cuando hacían las cosas mal, e incluso se ejecutaba premios y castigos completamente al azar. Es decir, los perros de repente se dieron cuenta que si ellos hacían bien o mal la acción, ¿no es cierto?, que tenían que realizar, nada tenía que ver con lo que les iba a ocurrir. Terrible, ¿no? Posteriormente, al pasar unos días, los perros habían entrado en depresión, es decir, mostraban un comportamiento que se podía definir como deprimido, se ubicaban fijo en el fondo de la jaula, acurrucados, mostrando una posición temerosa,
Y aunque se abriera la jaula, los perros no reaccionaban, no salían. Habían entrado en lo que se denominó indefensión aprendida. Bien, es lo que sentimos, es lo que los humanos sentimos cuando las cosas que hacemos no guardan relación alguna con el resultado que obtenemos. Hacemos bien y sale mal, o sale bien, o no sé, digamos, no tenemos una respuesta clara respecto a la relación entre lo que nosotros hacemos y el resultado que vamos a obtener. Y entramos en la idea que no tenemos control alguno sobre los resultados. Perdemos completamente la sensación de control sobre nuestras vidas. A partir de esto, nos puede inundar un sentimiento de desesperación, de abandono, es decir, dejás de lado la responsabilidad que tenés sobre tu existencia, sobre lo que querés alcanzar, sobre tus retos. Y lo problemático es que después se convierte en automático. Sí, en automático. Ya ni siquiera pensamos que existe la opción donde estemos nosotros en una zona de control. Entramos en una creencia limitante de que nada de lo que hagas va a cambiar tu destino. El destino, digamos, está en manos de otro. Y eso es de un impacto altamente negativo en nuestras vidas. Y esto, a su vez, a opinión mía, ¿no es cierto?, se acentúa en espacios laborales que nos otorgan la ilusión de estabilidad, ya que se convierte en un factor externo que cumple, o es otro más de los factores externos que cumple con el rol de hacer, o mejor dicho, de impactar en vos, de dominar tu vida. Te ves sometido, sometida, digamos, a los vaivenes de los que vos crees que es, no sé, el azar, la institución, el país, la región, la economía, cuando en realidad seguís teniendo la capacidad de modificar las cosas. Aclarando que sí, que es cierto que contextos como los que vivimos conlleva a una sensación de tristeza muchas veces, a una sensación de abandono de intentar cuidarte, digamos, pero no quita, más allá del momento donde podamos sentir esto, no quita tu margen de control, tu responsabilidad, tu proactividad. Este hecho de sentirse manipulado por eventos externos no es casualidad. Tampoco decimos que es irreal el contexto complejo en el que vivimos. Y cuando trabajamos con personas que sufren esto, no podemos negar que lo más probable es que hayan pasado por vivencias que los lleva a realizar conjeturas, digamos, perjudiciales para su propio presente y futuro. ¿Sí? Se entiende eso. Uno de los puntos importantes marcados por el experimento de Seligman es que se vio que la indefensión se generaliza. Es decir, el problema no es que nos demos cuenta de que determinada situación o determinados acontecimientos no los podemos controlar. Eso es algo que realmente ocurre a lo largo de la vida y muchas veces. ¿Sí? El verdadero problema es que lo globalizamos, ¿sí? Que creamos que ya no controlamos nada de nuestras vidas. Es decir, la parte más terrible del experimento es cuando, se abre la jaula y el perro ni siquiera intenta escapar, porque ya ha globalizado la sensación de indefensión. Ya cree que eso es lo que le va a suceder siempre, que él no controla nada, pero nada de su vida. Haciendo un paralelismo, podríamos decir, parece que el hecho de que tus problemas no tienen solución, o de que algunos problemas no tienen solución, se ha convertido en una verdad universal, ¿sí? Irrefutable y atemporal aparte. No tiene un momento específico, es atemporal, es todo el tiempo, en el que nada ni nadie te puede ayudar a buscar el bienestar, ¿sí? Eso es para otros, ¿sí? No es para mí. Yo solo soy esto y nada más, ¿sí? Y a ver, reitero esto, muchas veces no solamente se trata de tristeza, sino que se trata de una parálisis cognitiva, ¿sí? De pies a cabeza, acompañada por una horrible sensación de que uno está atrapado en un juego que juegan otras personas y no nosotros. En esta serie de experimentos realizados por Seligman, tras un tiempo de acondicionamiento, la víctima, en el caso de los perros, también hay ejemplos con elefantes, la verdad que siempre son horribles porque siempre se trabajan con animales, pero bueno. En este caso la víctima se va a rehusar a intentar evitar el dolor, incluso, y esto es algo muy importante, incluso si hay una oportunidad real de impedirlo. Es terrible. Pero a veces desarrollamos creencias
de que nuestras acciones son completamente inservibles para cambiar los resultados. Pero esto aparte sucede en modo subconsciente. Estamos como programados para pensar que no tenemos ninguna influencia sobre aquello que nos pasa. Y por lo tanto empezamos a actuar como seres desamparados e impotentes. Ahora, ¿cómo reconocer la indefensión aprendida en uno mismo? Primero podríamos decir, se te van las ganas de luchar. Hay un déficit motivacional, no tenés ninguna intención o ganas de resolver un problema. Y acá hablo de aspectos macro, o sea, como por ejemplo la cuestión financiera o de finanzas familiares. Puede ser que en otras áreas macro tengas la sensación de control, aunque no la tengas, ¿no es cierto? Pero en otras directamente te corres del lugar usando el lenguaje aceptado socialmente. Eso no es para mí, no sé, yo no nací en cuna de oro, por ende es la vida que me tocó. Sabemos que algunos nacen con estrellas y otros nacemos estrellados. Frases donde nos ubicamos en el sector de víctima y que socialmente son muy aceptadas, lo cual ya nos corremos en modo chiste, pero que en modo chiste también uno dice verdades que están escondidas en forma automática, nos corremos del lugar de la responsabilidad, ¿sí? Tenemos como una creencia sesgada por algunos hechos, pero que a veces cuando hablamos con las personas decimos, bueno, hay una creencia sesgada por algunos hechos, pero si sometieras a pruebas empíricas a esos hechos, te encontrarías con la demostración o el resultado de que existe un margen de control. Pero la creencia actúa así, ¿sí? O sea, no necesitas demostración, solo necesitas creer. Y si a esto sumamos que a nuestro cerebro le encanta ahorrar energía, da como resultado que ni siquiera lo intentamos, ni siquiera intentamos correr la posibilidad o el riesgo de decir, che, quizás mi creencia está distorsionando mi vida. Y básicamente esto no sucede porque es muy difícil entrar en esa zona si es que uno no lo trabaja con alguien. Es muy difícil, nuestro cerebro nos cuida. Lógicamente que entrar en ese terreno donde nos demos cuenta muy directamente todo el tiempo de forma consciente de los errores que cometemos a la hora de analizar situaciones, la verdad que no sería, digamos que lo más sano posible o lo más sano que ocurre, o la normalidad, digamos, de nuestro cerebro, es que nos cuide y que no nos demos cuenta de esta parte. Y es increíble, pero nadie nace creyendo que no tiene ninguna influencia sobre aquello que le sucede y que trata de tomar el control, o que tratar de tomar el control es totalmente infructuoso. Nadie nace creyendo eso. Es un comportamiento que se adquiere, ¿sí? Que se aprende mediante un condicionamiento de experiencias forzadas o naturales, en las que el individuo no tiene el control o percibe que no tiene el control, que son la mayoría de los casos. Es así que este fenómeno, en casos, por ejemplo, se da mucho en casos de violencia doméstica y en ámbitos educativos. Pero acá hablamos de ámbitos laborales y su transición, o sea, en ámbitos laborales y la propia transición, se da algo muy repetido, que es lo que dije anteriormente: lo discursivo acentúa nuestras creencias. Los chistes sobre lo que somos se contrasta con gastos, por ejemplo, un ejemplo sería los chistes sobre lo pobre que somos se puede contrastar con gastos innecesarios, que realizamos muchas veces, ¿sí? ¿Se entiende? Porque ahí está el punto. El hecho es que cuando nosotros tiramos estas creencias en modo chiste, por ejemplo, que hoy lo traigo así en este ejemplo, estaría bueno tener esos momentos donde analicemos si esto cuán real es, ¿no es cierto? Contrastarlo, efectivamente. También sucede con el tiempo, o sea, no sé, la frase "no tengo tiempo" se contrasta con la cantidad de tiempo que le dedicamos a cuestiones frívolas o superficiales. Y esto se escucha muchas veces de personas que se venden como optimistas incluso, ¿sí? Pero que subrepticiamente, mediante esas palabras, existe una gran pérdida, pero una gran pérdida de autoestima, pérdida de control, creencia de, bueno, ¿qué más da? Un poco más, un poco menos y no voy a conseguirlo, ¿sí? Y lo peor que esta frase, o sea, trae una sensación generalizada de apatía, ¿sí? De ese me da igual, del no pasa nada, del no me importa. Asumo que este es mi destino y todo lo que me vaya a pasar es lo que me toca y ya está. Ahora, ¿cómo abordar la indefensión aprendida? A ver,
primero, ante todo, tenemos que encontrar zonas en las que tenés el control, ¿sí? En las zonas que tenemos el control. Las zonas que tenemos el control sobre nuestra vida, ¿no es cierto? Lo peor, como dijimos, es que globalizamos nuestra falta de control. Es cuando creemos que ya nada podemos hacer por nosotros mismos, y esto, cuando lo trabajamos en nuestra plataforma, lo hacemos primero definiendo el grado de impacto en la vida de la persona, pero en el caso de trabajarlo en terapia, por ejemplo, empezamos a buscar áreas de la vida de la persona, situaciones que la persona que está haciendo por sí misma y que va a notar los resultados de esas acciones. A ver, como en aquellas cosas que dijimos al principio, cuando preparo el desayuno, por ejemplo, a mis hijos y veo su rostro, veo sus rostros y noto que les gusta. Ese regocijo es el premio para la persona que en este caso está sufriendo, por ejemplo, en otra área de su vida. También ver que, si bien hay un área de su vida donde tiene esta sensación de falta de control, no hay que negársela, sino mostrar las otras áreas de la vida donde sí efectivamente le está yendo bien. Sí efectivamente está haciendo algo donde está accionando bajo su margen de control. En el caso de orientación laboral, por ejemplo, y en el inicio de un emprendimiento, una de las cosas que trabajamos es no ir por tareas faraónicas, sino marcar un paso a paso sencillo, pero de avance notorio, ¿sí? Que es una de las cosas que más resultados nos trae en el trabajo con emprendedores, tanto en actividad como retirados. Estas pequeñas cosas que todos tenemos, o que todos podemos hacer, nos permiten volver a recuperar las riendas, volver a tener la sensación de control. Poco a poco se destruye la globalización negativa. Me cuesta decir la palabra, pero es muy importante que se la lleven, porque cuando está trabajado en un área donde sabemos que es el área finanzas, y decir me va mal en el área finanzas, entonces me va mal en la vida, ya es un grave problema. Primero es tratar de circunscribir al área financiera, por ejemplo, y luego dentro del área financiera ver cuál es el inconveniente que tenemos. Pero siempre primero tratar de sacar este marco de, reitero la palabra, aunque cuesta, de globalización, de generalizar, podemos decir. Ante una mala experiencia, como dijimos, no debemos negarnos. Ya lo hemos dicho en otros episodios y lo vamos a seguir diciendo en el futuro. No podemos, entrar en negación. Se trata así, que nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma no discutimos a la persona que ha tenido en una experiencia la sensación de indefensión. Eso casi siempre, y por desgracia, suele ser cierto. Es decir, en algo que ha ocurrido no he podido hacer nada, y es cierto. Pero queda un porcentaje, y quizás un porcentaje altísimo, de acciones en mi vida en los que puedo intervenir. Y es por eso que nuestro trabajo, sea en orientación laboral, emocional o en terapia, es llevar un paso a paso paulatino, donde la persona puede ver, premiarse e incluso festejar, lo cual es sano. O sea, festejar los avances, por ejemplo, que realiza, porque son reales. Aprender que los momentos satisfactorios, al igual que los momentos insatisfactorios, existen, ¿sí? Tomar las riendas no es garantía de, volviendo a la palabra, satisfacción del 100% de nuestra vida, pero las ganancias respecto a globalizar lo negativo son impresionantes, ¿sí? Respecto a este hecho de todo está mal, tratar de festejar momentos donde sí empiezo a conseguir, o mejor dicho, empiezo de algún modo a descubrir que efectivamente yo consigo muchas cosas en la vida, que mi esfuerzo vale la pena para conseguir varias cosas en la vida. Al poder visualizar esto, empieza a perder esa potencia de generalización que tiene, ¿no es cierto?, estas cuestiones negativas, esta mirada negativa que tengo sobre un área de vida, sobre un área de la vida, y que a veces se amplía al resto. Asimismo, luego de iniciar ese paso a paso paulatino, cuando trabajamos con las personas, y esto también te lo puedes llevar escuchando este episodio para poder aplicarlo, son ejercicios que puedes aplicarlo, vamos a ir incrementando la complejidad de estas acciones, en lo que vamos a ir probando que tenemos el control, ¿sí? Esto sigue ayudándonos a ser conscientes de que estamos generando un recurso, generando una herramienta, una fortaleza, ya que si pudimos resolver algo, esto nos fortalece para asumir el desafío de resolver problemas mayores, ¿sí? Siempre aconsejamos que en el proceso de resolver situaciones, poder agradecernos a nosotros mismos por haber asumido ese desafío, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, escribiéndolo, ¿sí? Así podemos ser conscientes de que conseguimos, de lo que conseguimos, ¿sí? Ya que,
a ver, nuestro proceso mental automático quizás no lo carga la memoria. Y así, si no lo carga la memoria, podemos perder algo que es tan importante. En tanto, al escribirlo en un papel, me preparé conscientemente, ¿sí? Y este es el resultado. Lo escribo, lo tengo ahí. Así entonces podemos consolidar esa memoria para aumentar nuestra autoestima. A ver, muchas personas que llegan a la plataforma en estado de indefensión nos dan cuenta de que en realidad están llevando las riendas de una gran parte de su vida. Y lo que pasa es que el estado, podemos decir, subjetivo que tienen es como que construyen recuerdos autobiográficos negativos, ¿sí? Pero cuando empezamos a trabajar y empezamos a realizar preguntas de ¿será que no estás haciendo nada de tu vida? ¿No tuviste algún impacto positivo en tus hijos, con tu pareja, con un amigo? O hasta nos pasa el hecho de personas que se quejan de su pobreza, por ejemplo, pero en el análisis de su vida financiera, por ejemplo, si bien no se dan gustos, pero no tienen deudas y priorizan cosas importantes en qué gastar. O sea que efectivamente cuando empezamos a analizar a esas personas no está tan mal. Efectivamente no está nada de mal, pero quizás algún discurso, alguna situación donde se quedó incómodo en un discurso que se repite mucho en un ámbito donde se debe gastar para impactar en el resto, él queda en una situación donde se siente que no forma parte de ese grupo y que él nunca va a poder formar parte de un grupo porque él tiene el etiquetado de que no consume como el resto, por ende es pobre. O sea, hay un montón de actividades que todavía están bajo nuestro control, incluso cuando creemos que ya estamos indefensos, ¿sí? Hay que recordárselo a la gente, digamos. Y es un tip que te puedes llevar también hoy. O sea, hacer un análisis empírico de tu vida, ¿sí? Y no quedarte con el título sensacionalista que recibe el pensamiento rápido, ¿sí? Y hablando de tips o ejercicios y, digamos, fui anotando un par de cosas como para mencionarlas, de cosas que venimos trabajando y me parece muy importante si podés llevarte todas las herramientas que sean posibles. Es un tema, lógicamente, que lo vamos a tocar y relacionar quizás con otras áreas de nuestra vida y demás y cómo trabajarlo específicamente, pero en un marco general creo que las herramientas te van a servir. Podés implementar para salir de un estado de indefensión aprendida o creo que te puede ayudar a salir. Algo que también creo que estaría bueno sumar es empezar, como ya dije, creo, sí, lo dije, pero bueno, es bueno acentuarlo, hablarte a vos mismo, ¿sí? Y recordarte que controlás muchísimo más de lo que vos crees, ¿sí? Toda área de tu vida que estés asumiendo el desafío, anótalo. Sí, ya dijimos eso, ¿no es cierto? Pero anótalo en serio, sí, anótalo. Pegate un cartel en el baño, en el espejo, en donde sí o sí mires y veas que más allá del griterío del mundo, vos estás haciendo tu parte. Esto es clave, hacerlo consciente, volver a este espacio de control. Y un tip más, como ya ahora le perdí miedo a la palabra tip, ¿no? Bueno, un tip más que trabajamos mucho en orientación laboral, es cuando una persona que se inicia en su ciclo emprendedor, por ejemplo, y nos comenta que no le fue bien, o digamos, fracasó en un negocio que iniciaba. Bueno, cuando sucede esto hace que, sí, digamos que logra construir un esquema mental negativo en la persona, que forma un círculo vicioso de autosabotaje, podemos decir, del que no es capaz de liberarse, ¿sí? Si ya fracasé, yo no estoy preparado para esto, ¿sí? Yo no soy para esto. ¿Cómo puede la persona revertir para tener mejores resultados? Bueno, lo primero que tendría que detectar es el origen. Vamos a hablar del origen y el error, ¿sí? El origen digamos que lo ha conducido a la indefensión aprendida, es decir, el origen de dónde procede la experiencia negativa. Y después detectar el error, que no es otra cosa que la respuesta, se dice en el ámbito de psicología, la respuesta desadaptativa. En este caso, el comportamiento pesimista. ¿Se entiende? Una cosa es la experiencia y otra cosa es el análisis que hacemos de esa experiencia. O sea, no es lo mismo el origen, es decir, su inicio de emprendimiento, que el análisis introspectivo después de que el emprendimiento no funcionó. A ver, hay veces que estas cosas es como que hay que acentuarlas, pero son muy importantes. Se puede reinterpretar esto sin caer en negar la realidad. O sea, se puede hacer esto. El hecho es,
reitero, el origen es la experiencia del emprendimiento, mientras que el error es la evaluación personal de la experiencia de emprender, ¿sí? Y a partir de acá, nosotros podemos hacer como una vuelta de rosca. Así como se puede aprender la indefensión, también se puede aprender lo que se denomina, y esto lo dice Martin Seligman, optimismo aprendido, ¿sí? Se puede lograr también un optimismo aprendido. Que no es esto de pum para arriba todo el tiempo, no. Sino que llevado a este caso es a través de un entrenamiento que hacemos con las personas para cambiar la interpretación, ¿sí? Digamos, rotar la perspectiva que estamos utilizando. Dicho de otro modo, vamos a transformar el enunciado de que no estoy hecho para emprender porque el contexto es imposible, frase que hemos escuchado de ciertas personas con las que hemos trabajado, pasar de esa frase a todavía no estoy lo suficientemente preparado porque soy un principiante en esto. O sea, ambos enunciados son verdad de alguna manera. O sea, hay un contexto imposible. Pero también es cierto que sos un principiante, que sos una persona que todavía le falta aprender sobre cuestiones de emprendedurismo, de cómo tener la cabeza preparada para iniciar un cambio de carrera a esta altura de la vida. Pero sin embargo, estas dos frases, si bien son reales, presentan diferencias abismales. En primer lugar, la primera frase, digamos, la culpa tiene la vida que me tocó, podemos decir así, y la vida tiene toda la responsabilidad, ¿sí? En tanto, la segunda frase comunica que la disciplina de aprender, o sea, de aprender más, es la receta perfecta para mejorar y aumentar mis posibilidades de éxito en el emprendimiento, ¿sí? Como se dice en ciencias del comportamiento, pasás de un locus de control externo a uno interno, ¿sí? Trabajás en un refuerzo positivo y usás un vocabulario que si bien no transforma la realidad, pero sí tu percepción de la realidad. Y para dar un cierre, voy a mencionar una frase que se ha escrito mucho en el ámbito de psicología, en el ámbito de desarrollo personal, en el ámbito de ciencia del comportamiento se utiliza mucho porque también es como un mantra. De alguna manera, según el idioma, según el escritor, según la interpretación que se tenga, se van cambiando algunas palabras, pero el concepto creo que viene bien decirlo hoy, ¿no es cierto? A ver, yo creo que el bienestar está en sobrellevar, si bien, o sea, yo creo en esta frase, no es frase mía, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el bienestar está en sobrellevar las cosas que no podés controlar, en tener la fuerza para cambiar las cosas que sí podés controlar y en tener la inteligencia para saber cuáles son aquellas que podés controlar y cuáles no. Y así finalizamos este episodio. Y como siempre te digo, quisiera me cuentes, me digas, me escribas si te gustó esta temática, si te quedaron dudas o consultas. Te agradeceríamos infinitamente que nos des un feedback, un comentario, un me gusta en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, sí, muy necesarias esas, sí, las reseñas en Apple Podcast, compartir este programa, sí, con las personas que consideres puede ayudar este mensaje. Y toda señal que nos indique que te gusta nuestro contenido y así trabajamos temas que te interesen directamente a vos. Porque sabes que nuestra plataforma comopasararretiro.com está dirigida directamente, sí, a vos, que trabajás o trabajaste en una fuerza de seguridad. Y en nuestro sitio web vas a poder descargarte material, acceder a cursos y además si estás interesado en orientación laboral y emocional, podés agendar una primera reunión gratis, sí, de 30 minutos donde conversaremos con el objeto de escuchar tus inquietudes, explicarte, sí, el paso a paso de nuestro método y analizar así el potencial de iniciar un trabajo uno a uno en forma directa. La idea, como siempre decimos, es ayudarte en el proceso de diseñar tu futuro, pero con acciones presentes. No esperar hasta que pase tal cosa y ahí voy a... No. Ese futuro no aparece así de repente o con un evento determinado. Así, sin más. Ese futuro se está construyendo con lo que hoy, en este instante, estás haciendo en tu vida. Abracísimo grande y nos vemos en el próximo episodio para seguir trabajando juntos en construir el puente hacia emprender laboral y emocionalmente nuestra vida. Chau.